La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? El 7. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Vamos a leer ahora el verso 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y el verso 29. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Ya y sabrán que yo soy Jehová, que su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. En Juan 10:11 leemos el siguiente verso: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Estamos hablando ya hace varias semanas, enseñando sobre la historia del Israel antiguo. Primeramente vimos la historia del reino del norte, y este año nos hemos enfocado en el reino del sur, en el reino de Judá, donde vimos la cantidad de reyes que por allí pasaron, los cuales en su gran mayoría, con muy pocas excepciones, eran malísimos, eran malvados, eran personas que no se conformaban a la ley de Dios, ni respetaban lo que Dios había mandado a través de Moisés su siervo y la ley que les había establecido, sino que ellos hacían lo que les daba la gana, se habían apartado a dioses falsos, dioses paganos. Y lo que estamos viviendo ahora es el momento del cautiverio babilónico, donde el pueblo del sur, la nación del sur, fue llevada cautiva por un tiempo de 70 años a Babilonia, lejos de su tierra, alejados a causa de su maldad, de su pecado, de su paganismo, de haberse dedicado a servir dioses ajenos y olvidarse del Dios verdadero. Y hoy estamos unos 600 años más o menos antes de Cristo en esta historia de exilio. El profeta que leímos en el día de hoy es el profeta Ezequiel. Y este es uno de los que fue llevado también cautivo junto con Daniel. Ustedes saben la historia de Daniel en la Biblia. Fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel fue llevado en el primer grupo, y Ezequiel fue llevado también en el segundo grupo de exiliados, llevados cautivos a una tierra que no conocían, una tierra alejada. Y estando por allá, Dios llamó a Ezequiel a que diera esta palabra de profecía al pueblo. Pero esta palabra de profecía, de hecho, el libro de Ezequiel es larguísimo, es muy largo, tiene unos 48 capítulos, pero toca bastantes puntos importantes, y uno de los que habla y profetiza en contra de ellos es en contra de los líderes de la nación, que son llamados aquí pastores. Por pastores se refiere a los líderes tanto políticos como eran los reyes que desviaron al pueblo, como también a los líderes espirituales y religiosos
que desviaron al pueblo también porque no siguieron al Dios ni instruyeron al pueblo como debían. Al contrario, si usted lee el comienzo del libro de Ezequiel, se va a dar cuenta que ellos en cara de las personas hacían una cosa y a escondidas detrás de las paredes estaban adorando a los dioses falsos, haciendo cosas que a Dios les desagradaban. Y Dios los llama a cuentas y les llama pastores malvados, pastores malos. Así que aquellos que están en posiciones de poder, los cuales se suponía que llevaran al pueblo en el camino correcto y que hiciesen las cosas que Dios quería que ellos hiciesen, se encuentran ahora siendo acusados de haber hecho todo lo contrario a lo que Dios les dijo que tenían que haber hecho. Y fueron llevados cautivos, y la consecuencia de ese cautiverio de aquella nación era por culpa de los mismos líderes, los cuales desviaron al pueblo. Yo tengo un dicho que dice: según va la cabeza, así va el cuerpo. Y eso aplica a toda área. Según va la nación, la cabeza, así va el resto del pueblo. En nuestras casas sucede igual, en nuestras vidas sucede igual. Donde quiera que estamos, y en la iglesia, en el pueblo de Dios, sucede de la misma manera. Aquí vemos entonces a este pueblo que se encuentra alejado, desorientado, desarraigado de su tierra, llevado a sufrir un cautiverio por 70 años porque los pastores que estaban encargados de pastorearlos correctamente no hicieron su trabajo. Así que quiero ver con ustedes esta sección el día de hoy en tres secciones, en 3 puntos. Primeramente, el fracaso de los pastores malos o los malos pastores, la promesa de un buen pastor y luego el llamado del buen pastor. Otra vez, el fracaso de los malos pastores, la promesa de un buen pastor y el llamado de ese buen pastor. La tarea del pastor, como estaba diciendo, es pastorear, es llevar por el camino correcto, es que las ovejas que le siguen sean aquellas las cuales comen buena hierba, y me refiero ahora en el ámbito natural. El pastor se le encargan las ovejas para que las lleve a comer buenos pastos verdes, que ellas puedan descansar, tomar aguas limpias, ser tenidas y cuidadas, protegidas y todo lo que la oveja necesita. La oveja es un animal que necesita mucho cuidado, ya que según dicen los que estudian las ovejas son animales un poco torpes que necesitan constantemente la guianza del pastor, el cuidado del pastor. También son muy débiles y no se pueden defender de las fieras, así que el pastor tiene que ser su defensor, su protector y su guía en todo tiempo. Y aquí vemos que Ezequiel es llamado a hablar contra los pastores, pero no está hablando de pastores de ovejas literales, sino está hablando de la nación, los líderes del pueblo. Y las ovejas son el pueblo, la gente del pueblo que ha sido descuidada, que ha sido maltratada, que ha sido abusada. Estos políticos, estos clérigos, líderes religiosos que debieron haber llevado a las ovejas por el camino correcto y no lo hicieron. Llevado a la nación a dar frutos, a ser una nación que brillara en el mundo. Sin embargo, todo lo contrario fue cierto. Y podemos incluir también ahí a muchos de los profetas que venían profetizando cosas que eran mentiras en el nombre del Señor. Y el pueblo pasó un periodo muy oscuro en su historia a consecuencia de la mala guía que llevaron, o la guianza que llevaron por parte de estos líderes. Nos recordamos, por ejemplo, desde el primer momento cuando el pueblo que estaba en la tierra prometida quiso ser igual que las naciones que estaban alrededor de ellos. Ellos también querían tener un líder que saliese a la guerra con ellos, que los representara, que fuese alto, precioso, con corona, con buena vestimenta, para que todos vieran que ellos eran iguales a los demás. Samuel, que era el profeta en aquel tiempo, le dice: mira, ustedes están pidiendo algo que no es bueno para ustedes. Muchas veces así ocurre, pedimos cosas que no nos convienen. Y él trató de disuadirlos y decirles: mira, no hagan esto, no pidan un rey para ustedes. Ustedes son distintos. Vuestro rey es Dios, Jehová Dios. Pero ellos continuaron insistiendo y él les dijo: sepan que cuando ustedes tengan un rey sobre ustedes, ese rey va a quitarle a ustedes todo lo que ustedes tienen para él hacerse encargo de ello. Va a quitar su comida, va a quitar sus niños, sus jóvenes para las guerras, va a quitar su ropa, va a quitar todo, las doncellas. Todo lo que ustedes tienen lo va a tomar del pueblo para quedarse con él, con esas cosas. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Los reyes llegaron y en vez de bendecir al pueblo, dándole bendiciones y trayéndolos y guiándolos a la verdad, comenzaron a pedir y a quitar. Y así es como hacen todos los reyes en todos los lugares. Se montan en su lugar de poder y comienzan a quitarle al pueblo.
Y esto es lo que está diciéndole Ezequiel. Ustedes debieron haber protegido las ovejas, haber cuidado las ovejas, haber defendido la nación. Al contrario, hicieron todo lo opuesto, y la responsabilidad de que todo esté ocurriendo como está pasando en el día de hoy, en este cautiverio, 70 años, alejados de la tierra, las murallas destruidas, el templo destruido, es culpa de ustedes. Ustedes lo hicieron. Él señala por lo menos 3 maneras en que ellos fueron irresponsables e hicieron lo malo. En primer lugar, ellos explotaron al pueblo que gobernaban, esquilmando, dice aquí, esquilmaron las ovejas y se las comieron, aprovechándose de ellas. Dice aquí, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Como pastores, ellos podían haber, el pastor natural normalmente come de lo que él trabaja, el pastor come ovejas. Pero ellos también se encargan de proteger las ovejas. Y aquí el problema estaba en que ellos estaban comiéndose la engordada, comiéndose y beneficiándose de la lana, pero no estaban produciendo lo que hacía falta, no estaban dándole a las ovejas lo que le hacía falta. El rebaño necesitaba cuidado, necesitaba guía, necesitaba ser llevado a buenos pastos y comer bien, tener agua fresca. Sin embargo, ellos no estaban haciendo esto. En segundo lugar, estos pastores estaban descuidando los miembros más débiles de la nación. Cuando leemos aquí dice que ustedes no fortalecieron, dice allí, a las débiles, ni curasteis a la enferma, ni vendasteis a la perniquebrada, ni volvisteis a redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. El llamado de los pastores, de los líderes de la nación, era de ocuparse de las personas más débiles, de los huérfanos, de las viudas, de los pobres, de los inmigrantes, de los enfermos, de aquellos que estaban en necesidad. El trabajo del líder de la nación era cuidar de todo el pueblo, no simplemente dejarlos a un lado, olvidarse de ellos y no hacer lo que les correspondía según la ley había establecido que debían hacerlo. Si estaban enfermos, había que sanarlos. Los que tenían la pierna quebrada, había que sanarla. Los que estaban alejados, había que buscarlos. Había que traerlos al redil. Había que encaminarlos correctamente. Pero ellos no hicieron nada de lo que tenían que haber hecho. Y en tercer lugar, los numerosos pastores de Israel y Jerusalén permitieron que las ovejas se extraviaran y se dispersaran. Leemos aquí que todas se dispersaron y no quedó ninguna. Y andan, dice el verso 5, errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Wow. El trabajo del pastor era que las ovejas se mantuviesen unidas en un solo redil. Sin embargo, ellos permitieron que éstas fueran dispersadas. Anduvieran perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra, y fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Estaban siendo guiadas erróneamente, engañadas, alejadas, atraídas por ideas que no eran conforme a lo que Dios había establecido, y los pastores, en vez de no permitir que ellas se extraviaran, que se desviaran, dejaron que se fueran, dejaron que se perdieran y fuesen todas dispersadas. Lo que estamos viendo aquí es entonces una descripción poderosa y también muy triste y horrible de lo que eran los malos pastores, los malos líderes en el pueblo de Dios. Ahora usted dirá, bueno, esas cosas son cosas que pasaron allá solamente. Y claro, usted ha oído noticias donde también acá se oye hablar de pastores que no se ocupan de las ovejas, pastores que no se ocupan del rebaño, pastores que se ocupan de ellos mismos, pastores que se ocupan de su bienestar, de su comodidad, y no salen a buscar aquellas ovejas que están perdidas. No se preocupan por la que está sufriendo, la que está en debilidad, la que tiene necesidad, sino que están buscando solamente lo que ellos desean. Son llamados jornaleros, aquellos que están allí por el cheque, por el salario, por lo que le dan, pero no porque aman a las ovejas, no porque se preocupan por lo que Dios le ha puesto en sus manos. Y estas personas también van a llevar su castigo. Pero en el Nuevo Testamento leemos acerca de un futuro pastor que llegaría.
aquel que fue anunciado de antemano y aquel que leímos en el día de hoy en Juan 10 que dice: yo soy el buen pastor. Aquel pastor que fue anunciado desde hace tiempo en el mismo libro de Ezequiel, donde leímos en el día de hoy. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con que Jesucristo es el verdadero pastor, aquel que venía. Y es lo que yo quiero hablarles en esta segunda sesión: la promesa de un pastor verdadero. Él dice aquí que yo mismo, dice Dios, yo mismo iré y yo las buscaré. Hay tres cosas que dice: las voy a rescatar, las voy a alimentar y les voy a dar descanso. Eso es lo que ya no habían tenido de los falsos pastores del pasado, de su pueblo. Aquellos que las desviaron, aquellos que las descuidaron. Pero Él dice: yo las voy a buscar, las que están perdidas. Yo las voy a rescatar, las voy a alimentar, les voy a dar buena comida, alimento. Y también las voy a dar descanso. Dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas. Wow. Yo mismo iré a buscar mis ovejas. Eso dice Jehová. Esa era la profecía. Y dice: y las reconoceré. Se supone que el pastor reconozca sus ovejas. El pastor que no conoce sus ovejas no es pastor. El pastor que no se ocupa de las ovejas no está haciendo su trabajo. El trabajo del pastor es estar pendiente. A ver, yo siempre le digo a ustedes: nosotros los pastores nos paramos al frente y pasamos listas rápidamente. A ver cuánto falta, dónde están, cuándo fue la última vez que vino, porque y rápidamente, si pasa un tiempo, vamos a ver por qué no vino. Es el trabajo nuestro. Y si no lo estamos haciendo, algo anda mal. El pastor conoce sus ovejas y dice: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. ¿Sabe qué hacían los pastores cuando se sentaban en el medio de sus rebaños? Comenzaban a pasar lista y a mirar en la cuenta: y tengo a fulana, tengo a la otra, aquí está la otra, me falta una, no he visto una, ¿dónde está aquella? Eso es lo que hacen los pastores allá en el medio del monte: contar sus ovejas y estar seguros de que no le falta ni una de ellas. Todas ellas tienen que estar, como dice, accounted for, dando contabilidad por ellas. Las contaré, las reconoceré, mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Y dice: yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, por todos los lugares habitados del país. En buenos pastos les apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte la destruiré y apacentaré con justicia. Aquellos que se habían engordado, aprovechándose, haciendo daño, tendrían su día de juicio y castigo junto con Dios. Pero la oveja, la débil, la descarriada, la que estaba apartada, la que estaba enferma, esa sería traída por el Señor. Sigue diciendo: yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Juzgaré entre oveja y oveja y levantaré sobre ellas a un pastor. Wow. Voy a levantar a un pastor. El mismo Dios dice: yo las voy a buscar, las voy a traer y voy a levantar sobre ellas a un pastor. ¿Cuál es ese pastor? El que las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y cuando Dios dice que va a hacer algo, Dios lo hace. Dios cumple su palabra. Ahora, no estamos hablando aquí de una reencarnación de David, como proponen algunos que interpretan, ¿verdad? Literalmente dicen: bueno, David se va a levantar otra vez. No estamos hablando. En el libro de Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro dijo: mira, no es que David se haya levantado, porque su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, sino que Dios ha levantado a su hijo y no permitido que su cuerpo vea corrupción. Él lo ha levantado, lo ha sentado, ha ascendido al cielo y está sentado a la diestra del Padre. De allí gobierna, de allí llama, de allí dirige los asuntos de la tierra. Y por eso está llamando la gente que venga hacia él. No es un David en realidad, sino
el hijo de David, la culminación de David. En lo que David comenzó como hombre de rebaño, como pastor de ovejas, lo está haciendo en la verdad espiritual, en la realidad espiritual. David era uno que lo hacía literalmente con sus ovejas, pero Jesucristo lo está haciendo perfectamente espiritualmente con su pueblo, con su rebaño. David, digo yo, ¿por qué David? ¿Por qué no Saúl? ¿Por qué no otro? Pero David. Y la imagen que tenemos de David, número uno, que es reconocido como el rey más grande que tuvo Israel. La gente cuando antiguamente quería referirse al tiempo de gloria y la edad de oro de la nación de Israel, decían los años de David y su hijo Salomón después. 40 y 40 unos 80 años de bendición, de gloria, donde todo marchaba bien. Pero hay algo peculiar en la vida de David que hace que Dios lo compare a él con Jesucristo. Aunque David no era perfecto, David era un hombre que simbolizaba lo que es ser un buen pastor. Ustedes todos han escuchado la historia de David y Goliat, ¿verdad que sí? Desde niños la estamos escuchando, la aprendemos. Goliat estaba tratando de destruir el pueblo de Israel, las ovejas del pueblo, la nación. Y estaba llamando que alguien peleara contra él cara a cara, un hombre contra otro hombre. Decía, aquí vamos a pelear solamente dos. Ustedes escogen el mejor que tengan y que venga y pelee conmigo. Y yo voy a pelear contra él y si yo gano, ustedes nos sirven toda la nación a nosotros. Pero si ustedes ganan, nosotros les serviremos a ustedes. Y nadie se atrevía porque aquel hombre era muy alto, altísimo, un gigante. Y todos tenían miedo en salir. Aquella boca cuando la abría temblaban todos. Y no, dice que por 40 días estaba saliendo una y otra vez amenazando al pueblo. Y David llegó a aquel lugar enviado por su padre para ver cómo estaban las cosas con sus hermanos en la guerra. Y se encontró con aquel escenario. Y él dice, ¿quién es este incircunciso que sale a intimidar al pueblo de Dios? Y dice, bueno, que este hombre de los filisteos es muy poderoso, es un gigante y aquí no hay quien se enfrente a él. ¿Y qué dijo David? Yo voy a pelear con él. Los hermanos le dijeron, pero tú nunca has estado en la guerra, tú no sabes de esto. Tú no puedes hacerlo. Te va a destruir. Pero él dijo, no, yo voy a ir a pelear contra él. Y Saúl le dice, ¿tú estás seguro? Tengo a mi hija ahí, el que venza a Goliat se queda con mi hija. Dice, no es por la hija. Es porque está amenazando a los ejércitos del Dios viviente. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y este incircunciso no puede permitírsele que continúe de esta manera. Saúl trató también de prevenir o de disuadir que David fuese a la guerra contra aquel hombre, a la batalla cara a cara contra él. Y David le dijo, mira, estas son las palabras. Saúl le dijo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Tú no puedes contra él. Pero David le respondió, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Wow. Y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de una quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tremendo, ¿no? Él me va a librar de las manos de este filisteo. Así que él venía a defenderla. Número 2, a alimentarla. Jesucristo venía a librarnos de la mano del oso, de la fiera salvaje, de aquel que venía a hacernos daños. Pero número 2, también venía a alimentarnos. Este rey nos daría pastos verdes. Ese rey llamaría a las ovejas perdidas, las traería a un rebaño, a un solo redil, las cuidaría, las rescataría y también estaría al cuidado de ellas, asegurándose de que no le faltara nada. Jesucristo llegó al escenario hace 2000 años atrás y hoy estamos celebrando la Navidad de esta semana. La iglesia ha escogido esta fecha, la cual si es o no es que se lo discutan allá la gente que le gusta eso. Pero lo cierto es que nosotros sabemos que Jesucristo nació y vivió
Ahora, lo interesante es que él no fue a nacer en Jerusalén, en un palacio. Nació en un establo. Fue puesto en un pesebre. El pesebre es la cama, es una caja de comida donde ponían la hierba o el pasto para que los animales comiesen. Fue puesto allí. Esa fue la camita de Jesús. En otras palabras, los primeros que llegaron fueron los pastores, porque a ellos fue que se le anunció en el campo que había nacido el Mesías. El Salvador había llegado. Ellos corrieron hasta aquel lugar y se encontraron allí con animales. Jesucristo desde el mismo comienzo estaba habitando entre las ovejas. Yo me imagino que desde el mismo comienzo Jesucristo ya olía a oveja. Eso como que nos da a nosotros a entender cuál era la misión a la cual vino. Él dijo, yo soy el que voy a buscar mis ovejas. Dice Dios, yo mismo iré. Y apareció allí y se le dijo, será llamado su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros vino a buscar sus ovejas. Y esto es una profecía acerca de la Navidad. Jesucristo acostado en un pesebre, rodeado de pastores y quizás de 2 o 3 ovejas también allí, oliendo ovejas desde el principio, porque Él vino a cuidar de las ovejas. Dice el verso 12, cuidaré de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde fueron dispersadas en el día nublado y sombrío. También cuando la Biblia habla de un día nublado y sombrío, nos habla de ese día tan horrible conocido como el día del Señor. Un día de juicio y un día de castigo. También hubo un día del Señor, nublado y sombrío, cuando en la cruz del Calvario Jesucristo estaba colgado y a mediodía se puso de noche. Fue un día nublado y oscuro. Todo se oscureció. 3 horas de oscuridad en toda la tierra. Pero allí estaba Jesucristo colgando de aquel madero, llevando nuestro pecado, llevando nuestra maldad, muriendo en lugar nuestro. En vez de decir que mueran las ovejas, Él dijo, no van a morir las ovejas, voy a morir yo en lugar de las ovejas. En ese día, Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso es lo que hace el buen pastor. Los que venían antes de mí eran asalariados. Los que vinieron antes de mí eran farsantes, eran mentirosos, eran engañadores. Pero yo doy mi vida por las ovejas porque son mías. Y no estaba hablando arrogantemente, sino porque verdaderamente eran y somos sus ovejas. Él es el dueño de las ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual, dice la Biblia, se apartó por su camino. Mas Jehová cargó sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. El pecado de todos nosotros. Hermanos, eso vino Él. Para darnos a comer el alimento espiritual que nosotros necesitamos. El alimento que solamente Él lo puede dar. También nos da descanso. Él fue el único que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él hace paz con nosotros. Él es el único que nos ayuda a alcanzar el potencial humano, tanto física, material como espiritualmente. En Él nosotros somos más que vencedores. En Él podemos alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Ahora, finalmente tenemos un llamado importante. Es el llamado del pastor. Este buen pastor está llamando. Llamando, no solamente vino a rescatarnos, vino a dar su vida por nosotros, esa carne, esa sangre que derramó para que fuera nuestra comida espiritual. Para que nosotros creyendo, ¿cómo se come a Cristo? Se come creyendo. ¿Cómo se bebe la sangre de Cristo? Se cree creyendo en su sacrificio, en que murió ahí en la cruz, tomando nuestro lugar. Y si creemos de esa manera, lo conocemos así, lo internalizamos de esa manera, estamos comiéndonos al Señor. Ahora bien, dio su vida y nos está llamando a este descanso. ¿Cómo es que el Señor nos llama? Nos llama de muchas maneras. Pero déjeme contarle esta ilustración para que ustedes oigan algo que sucedió hace tiempo atrás, que estuve leyendo esta semana. Dice que había un pastor de ovejas que vivía en Escocia, en los altibajos de Escocia, y este pastor tenía a una hija pequeña, la cual cada vez que él iba al campo a pastorear, su hija se iba con él. Y a la niñita, le gustaba cuando su papá comenzaba a llamar a las ovejas, y él veía que cuando él levantaba su voz a gritar y a llamar a las ovejas no importa dónde estaban, ellas venían. Salían de donde estuviesen entre los montes y venían hacia el pastor. Quizás ustedes pueden buscar ahí
En YouTube recientemente han puesto quizás algo parecido de un hombre se para y comienza a llamar las ovejas. Las otras personas lo llaman y no responden, pero cuando el pastor levanta su voz y las llama con un llamado único y especial, todas levantan la cabeza y comienzan a caminar hacia el pastor. Algo maravilloso. Y sucede que esta niña le gustaba cuando su papá, que era pastor de ovejas, estaba llamando a las ovejas. Y las ovejas venían, ponían alrededor de él así. Y dice que ella le gustaba esa voz tan libre y hermosa que llenaba los valles en las sabanas. Pero con el paso de los años aquella niña fue creciendo y se convirtió en una joven. Y dijo, papá, me voy a ir al pueblo, me voy a la ciudad, alejado del campo, porque voy a hacer otra vida. Y allá se fue, alejada de su familia. Y cuando llegó, se estableció, comenzó a escribir cartas a su casa. Dice que cada semana escribía una carta a su familia. Pero poco a poco las cartas se fueron acabando. Las cartas se fueron agotando y ya nunca más supieron de ella. A los oídos de este viejo pastor llegaron noticias de que las cosas no iban muy bien con su hija. Le dijeron que andaba con malas compañías haciendo cosas que no debía hacer, que se había involucrado en la vida baja y que estaba viviendo una vida muy disipada, que las cosas estaban muy mal. Pasó por allá un joven que la conocía y ella lo vio y se hizo como que no lo reconocía. Cuando esto llegó a los oídos de su padre, él dijo, yo voy a ir a buscar a mi hija. Dejó el campo, vestido con toda su indumentaria de pastor, con todo aquello. Dice que fue al pueblo donde estaba esta joven, donde él pensaba que estaba. Dice que caminó por todas las calles y no la encontró en ninguna parte. Y buscaba en todos los lugares donde podía, a ver si encontraba a aquella joven, y no la encontró en ningún lugar. Y dijo, bueno, mi hija no está, no la puedo hallar. Y se decidió volverse al campo, a su casa. Y cuando iba caminando hacia el campo, ya saliendo de la ciudad, se acordó de que a su hija le gustaba mucho escucharlo a él cuando él llamaba a las ovejas desde niña. Y dijo, voy a regresar y voy a empezar a llamar a mi hija como yo llamaba a las ovejas. Y comenzó a llamar como si estuviese llamando ovejas. Y caminaba por todas las calles y la gente lo escuchaba y decía, este hombre está loco. Mira cómo habla, gritando como un loco por todas las calles. Y él dice que bajaba por una calle y por la otra gritando como si estuviese llamando las ovejas. Y en una de aquellas casas escondidas, allí metida con las sabandijas que la habían arrastrado a la vida mala, alejada de la buena vida, estaba ella, esa muchacha, y a lo lejos escuchó una voz. Dice que levantó el rostro y dijo, esa es la voz de mi papá. Dice que salió y siguió aquella voz. Y encontró a su padre y lo abrazó y ambos se fueron de vuelta a su casa juntos. Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Nos está llamando. La voz del pastor está sonando y nosotros tenemos que responder a esa voz. Jesucristo dijo lo siguiente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sabe algo? Usted a veces dirá, bueno, a mí Dios no me está llamando. Te está llamando Dios. Dios nos está llamando a todos. ¿Cómo es que Dios nos llama? ¿Sabes cómo nos llama? Primeramente nos está llamando hoy por medio de este mensaje. Nos está diciendo, ven al Señor, ven a tu pastor. Te has alejado, no importa, el pastor te recibe. Si te cortaste, Él te sana. Te rompiste la pierna, está aquí para sanar. Estás golpeado, cansado y agotado, está aquí para darte descanso el pastor. Pero también lo hace por medio de un amigo que te habla del Señor. El pastor te está llamando por medio de una madre dedicada, por medio de un padre amoroso. Te llama por medio de la media. A veces te metes en Facebook o en Instagram o te metes no sé dónde. Y allí pues, ves un verso bíblico que te toca el corazón. Allí ves algo, un mensaje que te dice, tienes que volver al redil, tienes que volver al pastor. Dios está usando distintos medios para llamarnos. Te llama a ti, me llama a mí, nos llama a todos nosotros. Nos llama en las dificultades de la vida. Cuando pasamos por problemas, Dios allí nos está llamando. Pero cuando hay éxitos y logros, también te recuerda que tú no lo hiciste solo, que Dios está contigo y te está llamando aún en medio del éxito y del logro. Te está llamando por medio del dolor y el sufrimiento, pero también te llama en la escasez y te llama en la abundancia. Dios nos llama de muchas maneras, queriendo llamar nuestra atención para que escuchemos y respondamos a sus llamados. Alguna gente dice, yo voy cuando Dios me toque. Ya Dios te está tocando. Yo voy cuando lo sienta. Abre tu corazón porque no cierres tu corazón. Dice la Biblia, si escuchases hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Eso es lo que dice el Señor. Dice Jesucristo, el que entra por la puerta del pastor es
Ese es el pastor de las ovejas. No el que entra por los lados, el que salta, sino el que entra por la puerta. Y a este el portero abre, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado todas las suyas propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿Conoces la voz de Dios? ¿Conoces la voz del pastor que te está llamando? Que te está diciendo una y otra vez, ven a mí que te estoy buscando. Ven a mí que yo te deseo. Ven a mí que te voy a dar pastos y descanso. Una vez más dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las va a arrebatar de mi mano. Hermanos, voy a cerrar con unos cuantos consejitos. Nosotros como iglesia de Dios tenemos que centrar nuestra enseñanza en la misión de Jesucristo. Que nuestra adoración esté centrada en lo que Cristo hizo en su vida, en su muerte y su resurrección. Que lo proclamemos como Rey, como el gran pastor que está llamando las ovejas. La seguridad nuestra proviene de saber que nuestra salvación está terminada, que Dios en Cristo ha hecho todo para salvarnos y que estamos seguros en Él. El amor sacrificial de Jesús debe moldear nuestras vidas de manera que nos amemos los unos a los otros, que llevemos las cargas los unos de los otros, soportándonos cargas unos a otros, perdonándonos y sirviéndonos. Vivimos en un mundo de confusión espiritual, un mundo que ofrece muchas alternativas falsas, muchas mentiras, pero nosotros como pueblo de Dios y como iglesia debemos mantener nuestra mirada puesta en el buen pastor. Cristo dejó su trono de gloria para venir a buscarnos. Dejó su trono de gloria, dejó su realeza para bajar aquí a la tierra, vestirse como uno de nosotros y traernos hacia Él. Él es el buen pastor. Nació en Belén, entre ovejas y pastores. Eso tipifica su obra redentora, de aquel que busca a las ovejas en su rebaño. Nos reúne, nos protege y da su vida por nosotros. Nuestro llamado es entonces seguir la voz de ese pastor. Dejarnos cuidar por el pastor. Reflexionar en la manera en que este pastor entrega su corazón por nosotros. Hermanos, una vez me invitaron a predicar hace años en un día del pastor en una iglesia y terminé con estas palabras. Porque a veces las ovejas pueden ser un poco difíciles con los pastores. Y mis palabras a aquella congregación fue, déjese pastorear. Y mis palabras a ustedes en el día de hoy aquí es, déjese pastorear por el buen pastor de las ovejas, porque Él quiere todo lo bueno para cada uno de nosotros. Oremos. Amado Dios de gracia, de bondad, de misericordia y de poder, venimos a tu presencia en esta hora, Señor, agradecidos por la obra que nuestro buen pastor ha hecho por todos nosotros. No solamente ha venido a buscarnos, sino que ha dado su vida por nosotros. Estimado visitante, ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La Iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones, que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente.